Te demandaremos. Nos llevaremos la mitad de tu herencia. Saqué de mi bolso una copia del acuerdo prenupcial. En realidad, no pueden. Esto dice que ninguno de los dos puede reclamar la propiedad del otro en caso de divorcio. Se quedaron sin palabras. Por primera vez, me sentí en control. Me levanté. Me voy. No quiero que ninguno de ustedes me contacte. Salí de esa casa, con sus gritos e insultos detrás de mí. Fue lo más difícil que había hecho. Pero mientras me alejaba, sentí que me quitaban un peso de los hombros. Estaba libre. Libre de su desprecio, de su manipulación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que tenía que ser mejor que el pasado. Alquilé un pequeño apartamento en la ciudad. No era nada lujoso, pero era mío. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz. Todavía estaba lidiando con el divorcio, pero sentía que podía manejarlo. Un día recibí una llamada del abogado, Ellen. Hay algo que debes saber sobre el testamento de tu tía abuela, dijo. Estaba desconcertada. ¿Qué pasa con él? Hay una condición. Necesitas usar una parte de tu herencia para una causa benéfica. Fue el último deseo de tu tía abuela, explicó. Me sorprendió. No tenía idea de que ella era una gran filántropa. Parecía que quería transmitirme eso. Colgué el teléfono, sumida en mis pensamientos. Mi tía abuela me había dado la oportunidad de hacer algo bueno. Se sentía como una señal, un empujón hacia una nueva dirección. Empecé a investigar organizaciones benéficas y causas. Quería hacer algo significativo, algo que realmente marcara la diferencia. Fue entonces cuando encontré una pequeña organización que ayudaba a mujeres víctimas de abuso doméstico. Me tocó el corazón. Los contacté y programé una reunión. Las mujeres allí estaban tan agradecidas por la ayuda, que sentí que finalmente estaba haciendo algo valioso. Conocí a Linda, quien era apasionada y dedicada. Proporcionamos refugio, asistencia legal y consejería a mujeres que no tienen a dónde ir, explicó Linda. La escuché, conmovida por las historias que compartía. Quiero ayudar, dije, sintiendo un propósito que no había sentido en años. Con la guía de Linda, usé una parte de la herencia para financiar un nuevo refugio. Fue una sensación increíble saber que estaba ayudando a otras mujeres a encontrar una salida, tal como lo hice yo. Unas semanas después, Linda me invitó a la inauguración del refugio. Fue un evento pequeño, pero la atmósfera estaba llena de esperanza y gratitud. Mientras la gente charlaba, noté una cara familiar entre la multitud. Era Sara, una antigua colega de la biblioteca. Ellen, ¿eres tú?, preguntó sorprendida. Sara, ha pasado tanto tiempo, dije abrazándola. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Le conté sobre el refugio y mi participación en él. Me escuchó, con los ojos muy abiertos. Es increíble, Ellen. No tenía idea, dijo. Es un nuevo capítulo para mí, respondí, sonriendo. Pasamos la tarde poniéndonos al día. Se sentía bien reconectar con una vieja amiga, como si las piezas de mi vida estuvieran volviendo a su lugar poco a poco. Cuando el evento estaba por terminar, Linda se acercó. Ellen, no puedo agradecerte lo suficiente. Este refugio cambiará vidas, dijo. Miré alrededor, a las caras de las mujeres que ahora tenían un lugar seguro donde ir. Es lo mínimo que podía hacer, respondí, sintiendo una calidez en mi corazón que no había sentido en mucho tiempo. Los días empezaron a fundirse unos con otros, cada uno lleno del gratificante trabajo en el refugio. Estaba encontrando un nuevo sentido de propósito, algo que era verdaderamente mío. Entonces, de la nada, sonó mi teléfono. Era un número que no había visto en mucho tiempo. Jack. Mi corazón se aceleró con una mezcla de emociones, pero la curiosidad ganó. Hola, Jack, dije con voz calmada. Ellen, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Es urgente. Su voz sonaba desesperada, a regañadientes. Acepté reunirme con él en una cafetería pública, esperando que estar en un lugar familiar me diera fuerza. Sentada frente a Jack, lo vi diferente, derrotado, casi patético. Sus ojos imploraban. Ellen, cometí un gran error. Quiero que vuelvas. Me he dado cuenta de lo mucho que significas para mí, soltó de repente. Lo miré, sintiendo nada más que desprecio. Porque ahora, Jack, suspiró, mis padres, ellos controlaban todo. Fueron la razón por la que nuestro matrimonio fracasó. Fui débil, pero ahora soy diferente. Sentí una oleada de ira. ¿Culpas a tus padres? Estuviste ahí mientras me trataban como basura. Te reías con ellos. Jack, él intentó tomar mi mano, pero la aparté. Por favor, Ellen, sé que estaba equivocado. He cambiado, suplicó. Lo miré, viendo al hombre del que una vez me enamoré, pero ahora no sentía nada por él. Cambies o no, es demasiado tarde.
No siento nada por ti, Jack, nada más que desprecio, dije con firmeza. Su rostro se cayó, y por un momento vi un destello del hombre con el que me casé, pero fue fugaz. Lo siento, Jack, he seguido adelante. Tengo una vida ahora, un propósito, y no hay lugar para ti en ella, dije con determinación. Él asintió lentamente, con una expresión de resignación en su rostro. Lo entiendo, solo tenía que intentarlo. Al salir de la cafetería, sentí un peso levantarse de mis hombros. Todo había terminado. Realmente había terminado. Al día siguiente hubo un evento en el refugio. Un artista local había donado una escultura que se iba a inaugurar en el jardín. Mientras estaba allí, rodeada de personas que me apoyaban y creían en mí, sentí un sentido de pertenencia. Sara, mi antigua colega de la biblioteca, estaba a mi lado. Has hecho algo increíble aquí, Ellen, dijo sonriendo. El artista quitó el velo de la escultura, la figura de una mujer levantando las manos hacia el cielo. Simbolizaba esperanza, fuerza y nuevos comienzos. Los aplausos llenaron el aire, y por un momento, todo parecía estar bien en el mundo. Linda, la mujer que tanto me había ayudado, se acercó. Ellen, esto es solo el comienzo. Hay mucho más que podemos hacer, dijo. Miré a los rostros llenos de esperanza y supe que tenía razón. Este era mi nuevo comienzo, y estaba lista para abrazarlo por completo. Mi nueva vida estaba ocupada y llena de satisfacción. Cada día en el refugio traía nuevos desafíos y recompensas. Mi confianza creció y, por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi destino. Incluso comencé a tomar clases de defensa personal, algo que nunca habría imaginado hacer antes. Un día, al salir del refugio, vi un auto estacionado afuera. Era Margaret, mi ex suegra, y se bajó tan pronto como me vio. Ellen, necesitamos hablar, dijo, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. No tengo nada que decirte, Margaret, respondí, mi voz firme. Por favor, solo escúchame. Me he dado cuenta de lo equivocada que estaba, suplicó. Me detuve y la miré, parecía sincera, pero no podía olvidar el pasado. ¿Qué quieres, Margaret? Quiero disculparme, te traté terriblemente. He perdido a mi hijo por eso, y no quiero perderte a ti también. Eras como la hija que nunca tuve, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí un dolor en el pecho, quizás simpatía. Margaret, hiciste de mi vida un infierno. Una disculpa no cambiará eso. He seguido adelante, y te sugiero que hagas lo mismo, dije con firmeza. Ella extendió la mano hacia mí, pero di un paso atrás. Por favor, Ellen, sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero arreglar las cosas, rogó. Negué con la cabeza. Es demasiado tarde para eso. Adiós, Margaret. Mientras me alejaba, sentí su mirada en mi espalda, pero no me volví. Había aprendido a defenderme, y no había vuelta atrás. Al día siguiente, recibí una carta del abogado de Jack. Estaba impugnando el acuerdo de divorcio. No me sorprendió, pero estaba lista. Me reuní con mi abogada, una mujer astuta llamada Rachel. No tiene base, Ellen. El acuerdo prenupcial es claro. Solo está tratando de intimidarte, dijo con confianza. Asentí. Ya no le tengo miedo. Vamos a luchar esto. El día del juicio llegó y entré con la cabeza en alto. Jack estaba allí con su abogado, y por un momento nuestras miradas se cruzaron. Hubo un destello del viejo Jack, el que una vez amé, pero desapareció rápidamente. El juez escuchó a ambas partes y luego tomó su decisión. El acuerdo prenupcial prevalecía, y las reclamaciones de Jack fueron desestimadas. Sentí una oleada de alivio y triunfo. Después de la sesión, Jack se acercó a mí. Ellen, lo siento, me equivoqué, dijo con voz baja. Lo miré, viendo al hombre que una vez amé, pero ahora no sentía nada. Adiós, Jack, cuídate, respondí y me alejé. Al salir del tribunal, sentí un verdadero sentido de cierre. Ese capítulo de mi vida había terminado, y uno nuevo estaba comenzando. En el refugio, estábamos organizando una recaudación de fondos, y eso ocupaba toda mi atención. El apoyo de la comunidad era abrumador, y sentía una profunda gratitud. La noche del evento llegó, y el lugar estaba lleno de energía. Personas de todos los ámbitos de la vida vinieron a apoyar nuestra causa. Mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de lo lejos que había llegado, de ser una mujer tímida y callada, a alguien que defendía no solo a sí misma, sino también a los demás. Ellen, lo lograste. Esto es increíble, dijo Sara, acercándose a mí. Sonreí. Lo logramos, y hay mucho más por hacer. Mientras el evento continuaba, sentí una inmensa sensación de logro y propósito. Esta era mi vida ahora.
y estaba exactamente donde debía estar. Mi nombre es Ellen Collins. Tengo 29 años y trabajo en una pequeña biblioteca en un pueblo del que no muchos saben. Mi vida es bastante simple, pero me gusta así. Siempre he sido callada y he preferido los libros más que el ruido del exterior. La biblioteca es como mi lugar especial. Es vieja y un poco chirriante, pero la adoro. Todos los días a las 8 de la mañana, la abro. Enciendo las luces y disfruto del olor a libros. Mis padres fallecieron cuando era joven, así que mi abuela me crió. Ella me enseñó a amar la lectura, pero ya no está, y ahora estoy sola. Una mañana, el señor Jenkins, un cliente habitual, me saludó como de costumbre. Le encantan los libros de historia. Le dije que había llegado un nuevo envío. Se rió y fue a revisarlo. El día continuó con caras familiares que iban y venían. Ayudé a unos niños con un proyecto. Le sugerí un libro romántico a la señora Harrison y le mostré al señor Thompson donde estaban los libros de ciencia ficción. Es tranquilo, pero me gusta. Luego, un día todo cambió cuando apareció Jack. No parecía el típico visitante de la biblioteca. Estaba bien vestido y tenía mucha confianza. Me pidió el Gran Gatsby *. Lo llevé a la sección de clásicos y le entregué el libro. Nuestras manos se rozaron brevemente y sentí como una pequeña descarga. Pero se quedó conmigo. Gracias, Ellen, dijo, leyendo mi nombre en la etiqueta. Soy Jack. Encantado de conocerte. Ese breve momento marcó el comienzo de todo. Era el inicio de una historia de amor que pensé que duraría para siempre y el comienzo de un viaje que me llevaría de mi vida tranquila a un mundo de caos y traición. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, tal vez las cosas habrían sido diferentes, pero la vida no viene con una advertencia, y a veces solo tenemos que aprender por las malas. Después de ese primer encuentro, Jack empezó a venir a la biblioteca con más frecuencia. Era extraño, porque no parecía ser del tipo que leía, pero cada vez que venía, me pedía una recomendación de un libro y charlábamos un poco. Un día entró mientras yo luchaba con una caja de libros nuevos. ¿Necesitas ayuda con eso?, ofreció acercándose. Eso sería genial. Gracias, dije, aliviada, mientras colocábamos los libros en los estantes. Me preguntó, entonces, Ellen, ¿qué te llevó a trabajar en una biblioteca? Me encogí de hombros. Siempre me han gustado los libros. Son como amigos, ¿sabes? Además, aquí es tranquilo. Se rió. Puedo ver eso. Es como un mundo completamente diferente. Nuestras conversaciones se hicieron más largas con cada visita. Descubrí que trabajaba en el negocio inmobiliario de su familia. Era fácil hablar con él, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien estaba genuinamente interesado en mí. Entonces, un día, me sorprendió. Ellen, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche?, preguntó con esperanza. Me quedé desconcertada. ¿Cómo una cita? Sí, como una cita. Sonrió. Dudé. Esto era nuevo para mí, pero había algo en el que me hacía querer decir que sí. Está bien, claro, me gustaría, respondí, tratando de sonar firme. Fuimos a un restaurante acogedor en el pueblo. Hablamos de todo y de nada, y por unas horas me olvidé de mi vida solitaria habitual. Al caminar a casa, Jack dijo, me lo pasé muy bien esta noche. Ellen, eres muy diferente a la gente que suelo conocer. No supe cómo responder, así que solo sonreí. Él continuó, me gustaría volver a verte. ¿Te parecería bien? Asentí. Sí, me gustaría. A partir de entonces, comenzamos a vernos más a menudo. Me llevaba a cenar o íbamos a dar paseos. Se sentía bien. Por primera vez sentía que formaba parte de algo más, de un mundo que no solo se trataba de libros y tranquilidad. No pasó mucho tiempo antes de que me enamorara perdidamente de él. Era encantador, atento y me hacía sentir especial. Y cuando me lo pidió, no lo dudé. Dije que sí. Mirando atrás, desearía haber visto las señales. Desearía haber sabido que el encanto era solo una máscara, una cobertura para algo mucho menos agradable. El amor puede cegarte, hacerte ignorar las señales de advertencia. Y yo estaba locamente enamorada, o eso creía. Después de que Jack y yo nos comprometimos, las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con sus padres. No les agradé desde el principio porque no provenía de una familia adinerada. La primera vez que los conocí, estábamos en su elegante casa para cenar. Estaba nerviosa. Ellen, estos son mi madre, Margaret, y mi padre, Richard, me presentó Jack. Encantada de conocerlos, dije, intentando sonreír. Margaret me miró de arriba a abajo. Entonces, ¿tú eres la chica que trabaja en la biblioteca? Sí, así es, respondí, sintiéndome más pequeña a cada segundo. Richard intervino. Jack, ¿no pudiste encontrar a alguien más adecuado? Me sentí como si quisiera desaparecer. La cena fue larga e incómoda.
Dejaron en claro que no pensaban que yo fuera lo suficientemente buena para su hijo, pero Jack me defendió, lo cual me hizo amarlo aún más. Antes de nuestra boda, sus padres insistieron en un acuerdo prenupcial. Dijeron que era solo una formalidad, no tenía mucho que perder, así que acepté sin hacer alboroto. Después de casarnos, me mudé a la casa de Jack, que en realidad era la casa de sus padres. Se la habían dado como regalo de bodas, pero actuaban como si aún fuera suya. Sus padres venían todo el tiempo sin avisar, entraban y empezaban a darme órdenes. Ellen, haznos un café, demandaba Margaret tan pronto como entraba, y yo lo hacía sin decir nada. No quería causar problemas. Un día, Margaret señaló la televisión y dijo, recuerda, Ellen, en caso de divorcio, no puedes reclamar esto. Era así con todo. Constantemente me recordaban que nada en la casa era mío. Jack también empezó a cambiar. Ya no era el hombre del que me había enamorado. Empezó a unirse a las bromas que sus padres hacían sobre mí. Una noche, mientras trataba de decidir qué ponerme para un evento familiar, le pregunté a Jack su opinión. Este te hace ver menos simple, dijo riéndose. Me dolió. Era como si fuera otra persona cuando estaba con sus padres. Ya no me defendía. En su lugar, se reía con ellos. Era agotador vivir en esa casa. Me sentía como una extraña, una invitada no deseada. Esperaba que las cosas mejoraran, pero solo empeoraron. El estrés me afectó. Comencé a tener fuertes dolores de estómago. Traté de ignorarlos, pero un día me desmayé en la biblioteca. Desperté en el hospital y el médico dijo que era por estrés. Estuve en el hospital varios días. Jack no me visitó, ni siquiera me llamó. Me sentí tan sola. Un día, un notario vino a mi habitación con noticias. Mi tía abuela, alguien que apenas recordaba, había fallecido y me había dejado su fortuna, $30 millones. No lo podía creer. Ni siquiera sabía qué hacer con tanto dinero. De repente, ya no era solo la chica pobre de la biblioteca. Cuando Jack y sus padres se enteraron de mi herencia, vinieron a visitarme. De repente, llenos de sonrisas y amabilidad. Querida, estamos tan felices por ti, dijo Margaret, con una voz cargada de falsa preocupación. Sí, somos una familia. Debemos apoyarnos, agregó Richard. No les creí. Era demasiado cambio de actitud. Después de que se fueron, los escuché hablando fuera de mi habitación, sin saber que yo estaba escuchando. Es una tonta. ¿Puedes creer nuestra suerte? Jack se rió. Tenemos que asegurarnos de que no te deje. Jack, quizás deberías tener un hijo con ella. Eso la ataría a ti, sugirió Margaret. Me sentí enferma. Estas personas no se preocupaban por mí, solo querían mi dinero. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Tenía que salir de esa casa, alejarme de ellos. Tenía que tomar control de mi vida. Ya no sería su víctima. Salí del hospital con un plan en mente. Cuando llegué a casa, Jack y sus padres estaban esperándome, todos sonrisas, actuando como la familia cariñosa que nunca fueron. Oh, Ellen, estábamos tan preocupados por ti, exclamó Margaret. Asentí, pero no dije mucho. Necesitaba actuar con normalidad, no darles ninguna pista. Jack se acercó. ¿Cuándo recibes la herencia?, preguntó con demasiada ansiedad. Lo miré, al hombre que pensé que amaba, y me di cuenta de que ya no lo reconocía. Pronto, dije, pero no es algo que debas preocuparte. Su sonrisa se desvaneció un poco. Pero estamos casados, Ellen. Lo que es tuyo es mío, ¿no? Presionó. Forcé una sonrisa. Por supuesto, querido. Esa noche no pude dormir. Sus voces resonaban en mi cabeza. Su falsa preocupación, su avaricia. Me enfermaba. Me levanté y empecé a escribir. Escribí todo lo que habían hecho, todo lo que habían dicho. Era como si se hubiera roto una presa y años de frustración y dolor reprimidos salieran a la luz. A la mañana siguiente, tuve una reunión con un abogado. Le expliqué todo y le mostré el acuerdo prenupcial. Estaba sorprendido, pero dijo que el acuerdo me protegería. Estás haciendo lo correcto, me aseguró. Cuando regresé, encontré a Jack y sus padres en la sala. Me miraron al entrar. Ahí está nuestra valiente chica, dijo Richard con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me senté, sujetando mi bolso. Tengo algo que decir, declaré. Todos me miraron curiosos. Voy a pedir el divorcio, dije con voz firme. La habitación quedó en silencio. Margaret estalló. ¿Qué, ingrata? Jack se levantó. Ellen, no puedes estar hablando en serio. Te amamos, de verdad. Jack, porque no me siento amada, me siento usada, respondí. Margaret estaba furiosa.